Ok, mis amados hermanos, aquí estamos en la séptima clase de la historia de la iglesia, en que vamos a hablar de otros reformadores que se llaman Zwinglio y Calvino. Zwinglio y Calvino. En Éxodo 20, del 2 a 3, escuchamos estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Parece que eso es precisamente lo que Dios estaba haciendo con la iglesia verdadera en esta época. Porque después de Lutero, vemos otros hombres y seguidores que fueron bien impactados por la reforma en casi toda Europa. La reforma fue mucho más que una confrontación entre Lutero y un papa corrupto. La reforma fue un claro movimiento de la mano de Dios en la historia, que produjo diferentes líderes cristianos en diversas regiones casi de manera simultánea, con conclusiones similares. Entre ellas, casi todos los reformadores estaban de acuerdo de que Dios es soberano en la historia y en la salvación. La salvación solo se obtiene por gracia, solo a través de la fe y no como consecuencia de buenas obras o rituales supersticiosos. Y la Biblia es la suprema y máxima autoridad en asuntos de fe y vida. Y más o menos, mis amados hermanos, estos puntos pueden resumir lo que eran las 5 solas de la reforma, las 5 solas de la reforma que vamos a ver más adelante. Las ideas de Lutero eran compartidas o seguidas por muchos otros en toda Europa. No obstante, en distintas localidades, la reforma tomó un énfasis algo diferente. Entonces, lo que vamos a ver es que habían muchos reformadores a lo largo de Europa, pero cada uno tuvo un énfasis diferente, a pesar del hecho que ellos creían en las mismas doctrinas normalmente. Los líderes de la iglesia batallaron con las completas implicaciones del evangelio recuperado. Entonces, todos los líderes de la reforma en diferentes partes de Europa tenían que pensar en cómo aplicar estas enseñanzas en su propio contexto. Por ejemplo, ¿qué significó esto para la práctica de la adoración cristiana? Si hemos recuperado el evangelio, ¿qué significa esa recuperación para nuestra adoración corporativa? También, ¿qué es la relación entre la iglesia y el mundo o la iglesia y el Estado? ¿Cómo debemos entender esa relación? O en ese sentido, ¿qué es la relación entre diferentes iglesias? ¿Cómo nos asociamos con diferentes iglesias de sana doctrina? Ahora bien, aunque esta clase se centra en los líderes particularmente importantes de la reforma, esto es algo que debemos recordar. No debemos olvidar que la reforma fue un movimiento en los corazones y en las mentes de innumerables personas en toda Europa. Bueno, la reforma realmente tuvo su poder en que había afectado a la gente común, no simplemente los líderes, pero las personas. En esto fue inspirada y guiada por la Biblia. Y no solo la Biblia, sino la Biblia en los idiomas de las personas, difundido rápidamente por copias que salían de la inventada imprenta. Entonces vemos el poder de la reforma es que afectó a la gente común, porque ellos tenían acceso a la Biblia en su idioma por la invención de la imprenta. Y en todo esto podemos ver la providencia de Dios. Pero mis amados hermanos, esto es lo que pasa cuando nos dedicamos a leer la Biblia. La Biblia nos reforma por el poder del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que sucedió en casi toda Europa. Entre los años 1520 y 1530,
Entre los años 1520 y 1530, la Biblia se tradujo al alemán, francés y inglés y se entregó en las manos de personas que anhelaban conocer la voluntad de Dios a través de su palabra. Mis amados hermanos, si me pueden acompañar, a leer Segundo de Reyes 22. Segundo de Reyes 22. Yo quiero que ustedes... De Reyes 22. Segundo de Reyes 22. Vamos a leer esto juntos. Y como ustedes bien saben, este es el cuento del reinado de Josías, cuando el rey descubrió la ley de Dios. Segundo de Reyes 22, del 11 a 13. Escucha eso. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id, consultad al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Ellos redescubrieron la palabra de Dios, y eso es precisamente lo que sucedió en la Reforma en casi toda Europa. Entonces, eso es lo que vemos en la Reforma. Vemos que ellos redescubrieron la Biblia y eso hizo toda la diferencia. Así que vemos la Reforma en Zúrich, en Suiza, con un hombre que se llama Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio. Mientras que Lutero se enfrentaba a la Iglesia Católica Romana, una lucha similar se estaba llevando a cabo en un pequeño país recién constituido, Suiza, en la ciudad de Zúrich. Y mis amados hermanos, sería bien subrayar esa ciudad porque había mucho de la reforma que sucedió ahí. Las raíces nacionales de Suiza están profundamente entrelazadas con las raíces de la reforma. La relativa autonomía política de la nueva nación también creó un ambiente idóneo para una reforma religiosa, es decir, el ambiente político fue perfecto para la entrada de la reforma. Si consideramos a Lutero, Zwinglio y Calvino como los tres principales reformadores, es notable que los dos últimos hayan realizado sus reformas en Suiza. Bueno, entonces, si ustedes piensan en lo que se llaman los reformadores magisteriales, deben pensar en Lutero, Zwinglio y Calvino. Lutero, Zwinglio y Calvino. Y vamos a hablar de Zwinglio y Calvino en esta lección. Sin embargo, había una gran diferencia, además de las dificultades teológicas y morales que enfrentaban los cristianos de la época. Los suizos en particular también estaban teniendo problemas políticos y militares. Es decir, en Suiza la iglesia tenía los mismos problemas que vemos, por ejemplo, en Alemania o en Francia, en cualquier otro país de Europa. Ellos tenían problemas morales, teológicos, pero también Suiza en particular estaba enfrentando problemas políticos y militares. Y esos problemas tenían mucho que ver con la reforma. Escucha esto. La nación de Suiza está dividida en cantones. Esto sería similar a los estados en Estados Unidos o los departamentos o sedes en Nicaragua o en cualquier otro país de Latinoamérica, sino que estos cantones eran mucho más independientes y poderosos por su cuenta. Ellos trabajaron juntos y forman la Confederación Suiza, y vamos a ver más de esto adelante. Pero a finales de los años 1200 y comienzos de los años 1300, los suizos desarrollaron una nueva forma
de armamento militar usando picos y alabardas que eran prácticamente indetenibles hasta que la pólvora entró en uso. Entonces ellos tenían una manera de hacer guerra que fue prácticamente imparable, indetenible. Por tanto, todos querían a Suiza a su lado en la guerra. Los otros países querían que Suiza estuviera en su lado en la guerra, pero nadie podía conquistar Suiza y obligarla a luchar de su lado. Entonces, lo que el rey de Francia, el emperador del Sacro Imperio Romano y otros líderes alrededor de Europa hicieron fue pagarle a Suiza para que luchara por ellos. Entonces, habían diferentes líderes de diferentes partes de Europa que le pagó a Suiza para que luchara al lado de ellos. Los suizos se convirtieron en mercenarios. ¿Ok? ¿Por qué es eso importante? Porque había una serie de problemas que crecieron como resultado directo de esta práctica. Primero, fue todo un nuevo grupo de problemas morales. Un grupo de problemas morales que surgieron de vivir en una cultura mercenaria. Si tú vives en una nación de personas que asesinan por dinero, el estándar moral será bastante bajo. Entonces, el resultado de tener una nación de mercenarios fue de crear un estándar moral como país muy bajo. Segundo, recuerda que los cantones suizos eran en gran parte independientes. Lo que quiere decir es que cada cantón decidía a quién iba a contratar. Entonces, los diferentes países podían contratar diferentes cantones en Suiza para luchar a su lado. Y esto resultó en Suiza realmente en guerra contra Suiza. Cantones luchando por un país y otro cantón luchando por otro país, y ellos estaban en guerra uno contra el otro. Entonces, en la mayoría de las guerras en los años 1300 y 1400, independiente de las naciones que se encontraron en conflicto, era básicamente una lucha de suizos contra suizos. Bueno, los suizos no estaban muy satisfechos con esta situación, como nos podemos imaginar. Bueno, no queremos que nuestros departamentos o estados estuvieran en una guerra civil. Así que la pregunta que nació fue, ¿cómo podemos escapar de esta autotrampa en la que nos encontramos? Y ahí entran Ulrico Zwinglio y la reforma suiza. Pero antes de hablar de Zwinglio, espero que ustedes hayan notado el propósito de este trasfondo. En la reforma suiza, las preocupaciones eran corporativas. Y ahí está el principio. Lutero se reforma como individuo, con un aquí estoy yo. La reforma de Lutero tuvo un énfasis más individual en el principio. Y solo más tarde, Lutero regresa y desarrolla una teología civil y eclesiástica. Zwinglio y los reformadores comienzan con un nosotros creemos. Es decir, el énfasis de la reforma en Suiza, que fue diferente que en Alemania, es que la reforma en Suiza tuvo un sentido más corporativo desde el principio. Ahora bien, no se trata de una diferencia doctrinal, es una diferencia de énfasis. Así que, ¿qué tal Zwinglio? Él nació en el año 1484. Él era contemporáneo de la generación de Lutero. Él se convirtió en sacerdote en 1506 y pronto después de estudiar las escrituras, bueno, de nuevo vemos un patrón de la reforma. Él estudió las escrituras y él llegó a la conclusión de que la iglesia estaba profundamente corrompida y que la doctrina de la iglesia estaba errada en muchas áreas. Zwinglio sintió fuertemente la influencia de Wycliffe, Hus, así como de Erasmo. Todos ellos ya hemos abordado. Pero luego de comprender
Eso es mal escrito. Luego de comprender que la Biblia era la autoridad suprema, Zwinglio buscar aplicar esto en su vida y en la vida de la iglesia. Así que él comprendió primero que la Biblia era la autoridad suprema y luego él pensaba en cómo aplicar esto a su vida y a la iglesia. Porque una verdadera reforma, al final de los cuentas, no nace de las opiniones de un hombre o de las frustraciones sociales de un grupo, sino de la palabra de Dios. Así que a pesar del hecho que la reforma tuvo un nacimiento corporativo en Suiza, eso fue la preocupación principal, realmente nació de un entendimiento verdadero de la palabra de Dios, como en cualquier otro lugar. Así podemos fechar los comienzos de la reforma en Zúrich, en Suiza, hasta el día de Año Nuevo 1519. Ese día, Zwinglio, un predicador ya popular, inició una serie de sermones expositivos comenzando con el primer capítulo de Mateo. Él incluso predicó las genealogías a medida que empezaba a enseñar el Nuevo Testamento capítulo por capítulo. Y mis amados hermanos, yo quiero tomar un momento aquí para decirles algo muy importante. Si ustedes quieren promover y fomentar una reforma en tu propia iglesia, la primera cosa que se necesita hacer es comenzar de predicar las escrituras de una manera expositiva. Déjenme decir eso de nuevo porque esto es importante. Si ustedes quieren promover y fomentar una reforma en tu iglesia, de volver a las fuentes de las escrituras, la manera más eficaz de comenzar de hacer eso es predicar la palabra expositivamente desde el púlpito de la iglesia. Dar al rebaño una dieta regular de la palabra de Dios, de una predicación expositiva. Bueno, este nuevo enfoque en la Biblia y las doctrinas bíblicas pronto desató tensiones y crisis como en cualquier otro lugar. Cuando Zwinglio se dio cuenta de que ya no podía estar en comunión con la Iglesia Católica Romana, al año siguiente renunció a su salario de Roma y en octubre de 1522 él renunció a su cargo como sacerdote. Él fue inmediatamente contratado para ser predicador oficial de la ciudad. Entonces, mira lo que sucedió. Él renunció a su cargo como sacerdote de la Iglesia Católica Romana y inmediatamente la ciudad de Zúrich le contrató para ser el predicador oficial de la ciudad. Eso es el efecto de la predicación expositiva. En eso podemos ver el nacimiento corporativo de la reforma ahí en Zúrich. Casi toda la ciudad quería que él fuera el predicador de la ciudad. Eso fue la popularidad que él tuvo y también el impacto de la reforma ahí en Zúrich. Bueno, Zwinglio mismo reconocía el respaldo de la gente observando que el hombre común se adhiere al evangelio aunque sus superiores no quieren nada de él. Entonces, la reforma en Zúrich nació de la gente común, de la ciudad corporativa. La ruptura final de Zwinglio y de Zúrich de Roma llegó un pocos meses después. En el año 1523, cuando Zwinglio buscó defenderse de las críticas de la jerarquía católica, convocando una sesión especial en el ayuntamiento. Ahí, Zwinglio presentó 66 artículos, argumentos teológicos que había compuesto para resumir sus diferencias con Roma. Zwinglio declaró que esos 600 cristianos reunidos ahí, cuando él presentó estos artículos, eran un concilio legítimo de la iglesia y desafió a la pequeña delegación liderada que representaba al obispo católico local a refutar cualquiera de sus argumentos. Él dijo, bueno, yo he presentado artículos, argumentos teológicos. Si ustedes pueden refutar a mis argumentos teológicos usando la Biblia, hazlo. Y obviamente
no podían. Las autoridades católicas estaban horrorizadas de que Zwinglio creyera que esta reunión de cristianos ordinarios solo bajo la autoridad de la Biblia podía ser igual a un concilio oficial de la Iglesia dirigido por el Papa, los cardenales y los obispos. El concilio emitió un veredicto decisivo a favor de Zwinglio, y esto se conoció como la primera disputa de Zúrich. Y esto marcó un momento clave en la reforma. Y mis amados hermanos, sería bien subrayar esa parte, la primera disputa de Zúrich. Esto fue un momento clave en la reforma, ya que vindicó a Zwinglio de la acusación de ser un hereje y produjo la primera confesión de la fe de la reforma. Ok, ahora hablando de la doctrina de Zwinglio. Zwinglio, como Lutero, afirmó las doctrinas centrales de la reforma. Yo quiero que ustedes subrayen, que ustedes pongan esto de memoria. Estos son las 5 solas de la reforma. Si tú quieres pensar en la reforma, ¿qué es la reforma? Bueno, la doctrina principal de la reforma es sola escritura, porque de eso nacen las otras doctrinas que vemos en la reforma. Pero aquí son las 5 solas de la reforma. La salvación solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, basada solo en la escritura y solo para la gloria de Dios. Estos son las 5 solas de la reforma y sería bien subrayarlas. A partir de aquí, Zwinglio se concentró particularmente en la distinción fundamental, la gran división que separa al creador de su creación, que separa a Dios del hombre. Entonces, es decir, Zwinglio obviamente afirmó las mismas doctrinas que Lutero, pero él tuvo otro énfasis también. Él quería enfocarse en la gran separación entre Dios y hombre, y él creía que la idolatría era el pecado más grande y atroz cometido por la humanidad. Porque ¿qué es la idolatría? Sino atribuir a las criaturas lo que se le debe al Creador. En el núcleo de los errores, corrupciones y excesos de Roma, Zwinglio percibió el hedor de la idolatría. Él vio en todos los errores de la Iglesia Católica Romana, el centro de todo fue la idolatría. Por eso Zwinglio buscó eliminar todas las reliquias, íconos y otros ídolos de sus iglesias y de las vidas de su pueblo y dirigir su adoración solo a Dios en el cielo. Según palabras de un erudito, oraciones irreflexivas, ayunos prescritos, las capuchas blanqueadas, las cabezas de los monjes cuidadosamente afeitadas, los días santos, el incienso, la quema de velas, el rociado del agua bendita, las oraciones de las monjas, las charlas de los sacerdotes, las vigilias y las misas. Todo este montón de basura ceremonial no era más que tonterías. Depender de ellos para salvación era como colocar bloques de hielo sobre bloques de hielo. Y esa es la manera en que Zwingli pensaba. Y esa es la manera en que él aplicaba la doctrina de la reforma en su propia iglesia. Zwinglio hizo más que predicar contra estos rituales y objetos, él los eliminó. Un angustiado católico escribió esto sobre Zwinglio y la iglesia. Él dijo, los altares están destruidos y derribados, las imágenes de los santos y los cuadros quemados o rotos y desfigurados ya no tienen iglesias, sino establos. Zwinglio más o menos limpió la iglesia de la idolatría. Y por todo lo que él y Lutero tuvo en común, ellos tenían algunas diferencias también. Y estas diferencias crearon una gran separación entre él y Lutero que fue realmente lamentable, realmente lamentable. Una de sus disputas fue sobre el tema de la Cena del Señor. Lutero se había opuesto a la misa católica porque la veía como una obra.
algo necesario para obtener el favor de Dios. Y él sabía que uno tiene el favor de Dios solo a través de la fe en Cristo. No obstante, Lutero seguía afirmando, y ustedes deben subrayar esta parte, la presencia física de Cristo en la cena del Señor. Lutero seguía afirmando la presencia física de Cristo en la cena del Señor. Zwinglio, a diferencia, vio la cena del Señor como un símbolo o un recordatorio de Cristo nada más. Él no vio una presencia especial de Cristo en la Santa Cena o en la comunión. Bueno, eso fue la diferencia entre sus vistas, sus perspectivas de la Cena del Señor. Este desacuerdo provocó una disputa amarga entre los dos. Y mira, esto es bien lamentable. Porque la naturaleza de la Cena del Señor sí es muy importante. Pero ellos creían las mismas doctrinas principales. Y no se debían haber separado de esta manera sobre sus perspectivas de la Cena del Señor. Pero mira lo que sucedió. Ambos se reunieron en 1529 para un famoso debate que fracasó en resolver sus diferencias y se separaron en una desafortunada enemistad que permaneció hasta que fallecieron. Ellos permanecieron enemigos hasta su muerte. Imagínate. Bueno, tampoco estaban de acuerdo en cuanto a los principios de adoración. Mientras que Lutero permitía que toda la Biblia, que todo lo que la Biblia no prohibía, Zwinglio rechazaba lo que la Biblia no prescribía. Bueno, la idea es que Lutero promovió la idea de un principio normativo. Él dijo, si la Biblia no prohíbe algo, está permisible en la reunión corporativa o en la adoración cristiana. Zwinglio él promovió el principio regulador. Él dijo, si la Biblia no prescribe algo para la adoración cristiana, no se debe incluir. Por esto, él sostiene que las reuniones de la iglesia solo deben incluir aquellas prácticas como la oración, la lectura de las escrituras, las confesiones de la fe, los cánticos y himnos, la predicación de la palabra, el bautismo y la cena del Señor. Zwinglio hasta quitó el órgano de la iglesia, mientras Lutero le encanta del órgano y lo dejó en su iglesia. Pero tenemos aquí dos principios. El principio normativo que Lutero promovió en cuanto si la iglesia no prohíbe algo es permisible en la adoración cristiana. Y Zwinglio, a diferencia, el principio regulador que dice que si la Biblia no prescribe algo, no se debe incluir en la adoración cristiana. Por último, Lutero y Zwinglio mantenían posiciones algo distintas acerca de la naturaleza de los reinos y el hombre y de Dios. Una vez más, esto surgió de sus diferentes preocupaciones fundamentales. Ellos creían en las mismas doctrinas principales de la Reforma, pero tenían énfasis diferentes. Un erudito señala, la Reforma de Lutero nació de responder a la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? A Zwinglio le preocupaban más las implicaciones sociales y políticas de una reforma. La pregunta central de Zwinglio era, ¿cómo puede mi pueblo ser salvo? ¿Cómo puede mi pueblo ser salvo? Como tal, Zwinglio creía en una relación mucho más cercana entre la iglesia y el Estado. Bueno, esto honestamente, a pesar del hecho que no vamos a discutir esto en las notas, esto causó muchos problemas porque Zwinglio participaba en la muerte de algunos que él había nombrado apóstatas. Entonces, él había mezclado el Estado con la iglesia de tal manera que un hereje condenado por la iglesia pudiera ser asesinado. Y obviamente ese es un gran problema. Pero él dijo, la iglesia como la comunidad cívica estaban casi unidas como un solo cuerpo y el reino de Dios más cerca a la tierra. En sus palabras, el hombre cristiano no es más que un ciudadano fiel y bueno, y la ciudad cristiana no es otra cosa que la iglesia cristiana.
Mientras que Lutero creía que solo los magistrados podían empuñar la espada, y eso para mantener la paz, más no para defender la fe, Zwinglio no tenía tales reparos como yo acabo de mencionar. Él estaba de acuerdo de poner herejes a muerte, de asesinarlos, de darlos pena de muerte, porque él había mezclado el Estado con la Iglesia. A pesar de sus diferencias, ambos tenían claro el Evangelio y la creencia de que el poder de la palabra de Dios podía reformar los corazones de las personas. Y ellos, bueno, por el impacto de sus vidas, tenían seguidores en la segunda generación de reformadores. Bueno, por ejemplo, los seguidores de Zwinglio en Zúrich continuaron su legado, y eso fue específicamente cierto con el gran teólogo Heinrich Bullinger, cuyos escritos influenciaron grandemente a los protestantes ingleses o los protestantes en Inglaterra. Vemos también el impacto de Zwinglio, porque él influenció a un joven francés que comenzaba a tener sus propios reparos acerca de la Iglesia Católica Romana, Juan Calvino. Entonces, Juan Calvino, en la segunda generación de los reformadores, fue influenciado de gran manera por Zwinglio. Y eso es parte del impacto de su vida. Así que aquí nos encontramos habiendo visto que Juan Calvino fue influenciado por Zwinglio. Ahora vamos a entrar de considerar Juan Calvino y su impacto y su parte, el papel que él jugó en la Reforma. Bueno, hablando de su vida joven, Juan Calvino nació en Francia, en Noyon, Francia, en el año 1509. Y Calvino desde joven fue profundamente religioso, serio y moral. Si ustedes estudian la vida de Juan Calvino, ustedes van a ver que él era un hombre bastante serio. Inicialmente su padre tenía la intención de que estudiara teología, pero después de una conversación con un obispo cambió su mente y le envió a la escuela, a la facultad de Derecho. Además de sus estudios legales, Calvino también estudió obras clásicas de filosofía y literatura. Y una vez más vemos aquí la influencia del humanismo. Bueno, para acordarles de algo, o para recordarles, el humanismo tenía como su declaración principal ad fontes, a las fuentes. Ellos querían volverse a las fuentes, a las escrituras, y eso es precisamente lo que Calvino hizo también. Él fue atraído a los textos originales y con ese trasfondo, Calvino, al igual que sus predecesores, se sintió atraído por la Biblia. Así que él comenzó a estudiar la Biblia en los textos originales. En algún momento posterior a sus estudios, Calvino experimentó una conversión bastante repentina en la que Dios sometió su corazón a la enseñanza. Eso es lo que él escribió en su libro más famoso y importante que se llama Las Institutas. Él dijo que Dios, para convertirle a Calvino, sometió a su corazón a la enseñanza. Poco después, por sus simpatías protestantes, el rey Francisco I ordenó su arresto, acusándolo a Calvino de hereje. Para escapar de prisión en 1535, él huyó a Basilea, Suiza. Basilea era el cielo para los refugiados de la época y también parece que Erasmo huyó ahí también. Así que como Zwinglio estuvo en Suiza, ahora Calvino estuvo en Suiza, habiendo huido para escapar de prisión. Fue ahí en Suiza, a la edad de 26 años, que Calvino publicó su primer tratado, La institución de la religión cristiana. Eso fue escrito como una defensa para el hombre que había ordenado su arresto, el rey de Francia. El título completo que Calvino escogió para la primera edición de su obra clásica nos dice mucho de su corazón. Aquí fue el título completo.
el Instituto de la Religión Cristiana, que contiene casi toda la suma de la piedad y publicada últimamente en la doctrina de la salvación. Una obra que vale la pena leer por todas las personas celosas de la piedad y publicada últimamente. Un prefacio al rey más cristiano de Francia, en el que se presenta este libro como una profesión de fe. Bueno, eso fue el título completo del libro. No nos acostumbramos de leer un título tan largo. Pero bueno, ese libro llegó a ser conocido como Las Institutas. Las Institutas. Las Institutas se convirtieron en un éxito de ventas tan pronto como fueron lanzadas, y Calvino tuvo que revisar, expandir y volver a publicar las Institutas varias veces a lo largo de su vida. Y hasta hoy día tenemos las Institutas, y sería bueno para ustedes leer las Institutas. Bueno, sería bueno para todos nosotros leer las Institutas, porque honestamente, esta fue la obra más importante de la vida de Calvino. Bueno, Basilea era de habla alemana, y por eso el joven francés que habló, obviamente el francés, decidió eventualmente marcharse a Estrasburgo, en Francia. Para evitar ser arrestado de nuevo, Calvino escogió una ruta tortuosa que lo llevó a Ginebra. Y Ginebra en Francia fue un lugar clave para la reforma protestante. Así que tenemos Lutero en Alemania, tenemos Zwinglio ahí en Zúrich, en Suiza, y ahora tenemos Calvino en Ginebra, en Francia. Bueno, él llegó ahí una noche, pero había ahí otro predicador protestante que se llama William Farel. William Farel. Y eso sería un nombre de recordar también. Él se había establecido en Ginebra y había comenzado a agitarse contra Roma por la reforma. Como un comentarista escribió, Farel llegó como un refugiado de Francia, un ardiente Elías de barba roja gritando a los sacerdotes de Baal. Este fue un hombre bien convencido de las doctrinas de la reforma y él quiso hacer un gran cambio. Farel también se dio cuenta de que necesitaba ayuda, y él se encontró con Calvino y él le imploró al visitante Calvino que se quedara y le ayudara a reformar la vida religiosa de Ginebra. Honestamente, Calvino no quiso quedarse, pero Farel reconoció sus dones y lo que Dios le había dado, y que él pudiera ser un hombre usado por Dios en la reforma. Entonces Farel amenazó a Calvino, y esta es una cita famosa. Farel amenazó a Calvino con estas palabras: que Dios condene tu reposo y la calma que buscas para estudiar, si ante una necesidad tan grande tú te retiras y rehusas tu asistencia y ayuda. Calvino estaba buscando una vida tranquila. Él estaba buscando una vida de estudio en otra ciudad, pero había una necesidad aquí en Ginebra. Y Farel le amenazó a Calvino diciéndole que Dios condene tu reposo, tu deseo para la calma, y el hecho que tú busques nada más para estudiar. Más tarde Calvino confesó: esas palabras me conmocionaron y quebraron y desistí del trayecto que había emprendido. Él dijo, bueno, esas palabras honestamente le sacudieron hasta el centro de su ser. Él no quería lo que Farel había dicho sobre su vida, entonces él se quedó ahí en Ginebra para ayudar en la misión de la reforma. El joven francés se quedó, y Ginebra y la iglesia en el mundo entero nunca volvería a ser la misma. Esto es honestamente que Dios usó de gran manera, no solamente ahí en Francia, sino para todo el mundo. Quedarse en Ginebra significaba sumergirse en luchas teológicas durante los 2 primeros años de Calvino. Él y Farel se enfrentaron al gobierno de la ciudad, debatiendo si la iglesia podía excomulgar a los pecadores no arrepentidos. Calvino estaba buscando una iglesia pura.
Y él sabía que para lograr una iglesia pura, la iglesia tuvo que practicar la disciplina de la iglesia para echar y excomulgar a los que no mostraban evidencia verdadera del arrepentimiento. Bueno, los magistrados de la ciudad, que no simpatizaban con el deseo de Calvino de una membresía de la iglesia pura, encontraron que tal disciplina eclesial era demasiado rigurosa, porque lo expulsaron a Calvino en 1538. Bueno, el resultado de querer una iglesia pura es que él mismo fue echado de la iglesia. Calvino y su fiel amigo Farel se fueron a Estrasburgo. Calvino pasó 3 felices y productivos años ahí, tiempo durante el cual él se casó con una viuda y se convirtió en el padre de sus 2 hijos. En 1541, las autoridades de Ginebra se dieron cuenta de su error y invitaron a Calvino de regreso a Ginebra, pero honestamente él no quiso regresar. Él había encontrado una vida feliz ahí en Estrasburgo. Él quería quedarse ahí con su nueva esposa. Él tenía 2 niños adoptados. Él no quería regresar, pero sí él regresó habiendo visto la misión, y él permanecería ahí en Ginebra por el resto de su vida. Su primer domingo de vuelta en Ginebra, y mis amados hermanos, a mí me gustaría que ustedes subrayen este punto porque es de mucha importancia. Él había estado fuera de Ginebra por 3 años de exilio. Cuando él subió al púlpito el primer domingo de vuelta en Ginebra, probablemente sus oyentes estaban esperando escuchar un sermón vengativo, justiciero, acerca de su regreso. Pero se sorprendieron al escuchar a Calvino abrir la Biblia y simplemente reanudar, la predicación expositiva a través del mismo texto que había dejado 3 años antes. Él dejó su serie de predicaciones expositivas para salir por 3 años. Cuando él regresó, él comenzó con el siguiente pasaje en su serie expositiva. De esa manera, Calvino se dedicó a la predicación expositiva de la Biblia porque él creyó que una iglesia iba a ser saludable y sana y reformada si el predicador se dedicara a la predicación expositiva. Él mantuvo un riguroso cronograma de predicación durante sus próximos 23 años en Ginebra, predicando 2 sermones del Nuevo Testamento cada domingo y un sermón del Antiguo Testamento todos los días durante la semana en semanas alternas. Mis amados hermanos, yo quiero que ustedes se imaginen eso. Él predicaba 2 veces cada domingo del Nuevo Testamento y todos los días durante la semana del Antiguo Testamento él estaba predicando la palabra. Imagínense eso. Bueno, cuando él no estaba predicando o estudiando, Calvino mantenía un vertiginoso ritmo de pastoreo, consejería, enseñanza y correspondencia con miles de personas que iban desde reyes y emperadores hasta protestantes pobres y encarcelados. Bueno, cuando pensamos de el ministerio de Calvino, pensamos en un hombre que fue bastante ocupado y bastante entregado a las cosas de Dios. Pero también vemos un hombre de tanta debilidad física. Él hizo todo esto en medio de un grave sufrimiento físico. Siempre de débil complexión rumbo al final de su vida, Calvino detalló un catálogo de sus diversas dolencias: artritis, cálculos renales, hemorroides, fiebre, nefritis, indigestión severa. Cualquier alimento que tomé se adhiere como pasta a mi estómago, él dijo. Cólico y úlceras. Rara vez dejaba que estas aflicciones inhibieran su ministerio. Incluso él predicó su último sermón siendo llevado del púlpito a su cama.
Bueno, bajo el pastorado de Calvino en Ginebra se suponía que todos los ciudadanos estaban bajo la disciplina moral de la iglesia. Aunque Calvino solo ocupó el cargo de ministro y buscó preservar tanto la independencia como la supremacía de la iglesia y el Estado trabajaron íntimamente para crear una ciudad cristiana. Es decir, Calvino vinculaba de una manera obvia la iglesia con el Estado. Él quería crear una ciudad cristiana ahí en Ginebra. Calvino se convirtió en la figura dominante de Ginebra, influenciando incluso la educación y las políticas de comercio. Aunque Calvino y sus compañeros líderes de la iglesia a menudo se encontraban en desacuerdo con el concilio de la ciudad, lograron en parte forjar una comunidad cristiana unificada cuyos miembros estaban en buena posición, tanto con la iglesia como con las autoridades civiles. Es decir, de cierta manera, ellos lograron esta ciudad cristiana, esta comunidad cristiana ahí en Ginebra. Mientras tanto, Ginebra se convertía en un cielo para los protestantes oprimidos y un campo de entrenamiento y centro para la reforma en Europa. Y lo que fue interesante es que Calvino no solamente se enfocó ahí en Ginebra, él envió misioneros a otras partes para difundir el evangelio, no solo por toda Europa, sino también Basilea. Entonces, Calvino tuvo un impacto tan grande ahí en Ginebra y más allá de Ginebra en toda Europa. Pero mis amados hermanos, sabemos que no hay ninguna persona en toda la historia del cristianismo, menos nuestro Señor Jesucristo, que no tuviera manchas o no ha tenido manchas sobre su vida. Porque vemos aquí que Calvino tiene sus críticos también. Y los críticos de Calvino suelen despreciar a Calvino por un desafortunado episodio que ocurrió durante su estadía en Ginebra. El físico y reprobado teólogo español que se llama Miguel o Michael Servetas, él había negado a la Trinidad y él fue debidamente arrestado al llegar a Ginebra, juzgado, condenado y quemado en la hoguera. Bueno, como vemos con Zwinglio en Suiza, cuando uno mezcla la iglesia con el Estado, los herejes recibieron la pena de muerte. Y eso es precisamente lo que sucedió aquí. Si bien hoy entendemos que la libertad religiosa y la libertad de conciencia permiten a los ciudadanos apoyar creencias heréticas. Bueno, es decir, no quemamos herejes hoy en día, porque la iglesia no avanza con la espada, la iglesia avanza con la predicación del evangelio. Lo que hacemos con herejes es echarles de la iglesia para dar testimonio al hecho de que ellos no tienen evidencia de Cristo en su vida. Pero en este día, cuando ellos mezclaron la iglesia y el Estado, ellos no solamente hicieron eso, ellos les condenaron a la muerte. En el siglo XVI, tales nociones amenazaban profundamente el orden civil. Si bien fue el concilio de la ciudad y no Calvino propio el que ordenó la ejecución de Servetas, aunque Calvino abogó por la muerte menos dolorosa, él estuvo de acuerdo con la pena de muerte, al igual que casi todos los demás católicos y protestantes en Europa. Un erudito nos recuerda, Servetas habría expiado estas herejías en la hoguera en la Francia católica si no hubiera escapado y pagado la misma pena en la Ginebra protestante. Bueno, ellos están diciendo que él hubiera pagado con su muerte en un lugar u otro. Pero el punto es que Calvino abogó por la muerte de este hombre como hereje. Y bueno, tenemos que reconocer que eso no fue correcto en la vida de Calvino. Así que, aunque no deberíamos defender a Calvino en relación a este asunto, tampoco deberíamos juzgarlo por un estándar histórico que no es el suyo. Ok, ahora, para terminar, hablando de
la institución de la religión cristiana y comentarios acerca de la escritura, porque el impacto de Calvino no fue solamente en su día en Ginebra y también alrededor de Europa. También podemos ver el impacto de Calvino hasta hoy día. Para ponerlo en contexto, Calvino debería ser apreciado como un reformador de la segunda generación después de la primera generación dirigida por Lutero y Zwinglio. Fueron ellos los que recuperaron el evangelio, pelearon batallas, se enfrentaron decisivamente a Roma, estableciendo la base para que sucesores como Calvino refinaran, sistematizaran, implementaran las reformas en una visión positiva de la iglesia y la vida cristiana. Él era un reformador de la segunda generación que tomó lo que la primera generación había hecho y lo puso en un sistema. Lo implementó, lo aplicó, lo refinó. Eso es lo que Calvino hizo con la reforma. Las institutas de Calvino son ampliamente reconocidos como el libro más influyente de la reforma protestante, más allá de lo que Lutero había escrito, más allá de lo que Zwinglio había escrito. Este libro, Las institutas de Calvino, realmente es el libro más influyente de la reforma. Y una de las grandes obras teológicas de todos los tiempos. De lo que escribió en las institutas, trato de vivir en Ginebra. Él puso en aplicación en su propia ciudad lo que él escribió en las institutas. Él no era un hombre hipócrita. Él era un hombre que intentaba aplicar y vivir lo que él había escrito. De nuevo, Calvino se dedicó al estudio de las escrituras como la palabra revelada de Dios. Calvino dividió las institutas en 4 partes o libros destinados a seguir el bosquejo del credo de los apóstoles. El primer libro, del conocimiento de Dios en cuanto es creador. Segundo libro, del conocimiento de Dios como redentor en Cristo. Tercer libro, de los medios en que recibimos la gracia de Cristo, sus beneficios y efectos. Y el cuarto libro, de los medios externos o ayudas de que Dios se sirve para llamarnos a la compañía de su Hijo Jesucristo. Bueno, mis amados hermanos, yo quiero que ustedes anoten algo. Cuando hablamos de Calvino, muchas veces pensamos en el calvinismo como un debate sobre el pecado humano, la soberanía de Dios en la salvación, la responsabilidad humana y todo eso. Y claro, Calvino tocó todos esos temas porque la Biblia toca esos temas. Pero al fin del día, las institutas comienzan con la interrogante del conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos. Y como los dos están conectados, incluso inseparables. Eso es lo que Calvino observó. Él dijo, nadie puede verse a sí mismo sin volver inmediatamente sus pensamientos a la contemplación de Dios. Y por otro lado, queda claro que el hombre nunca logra un claro conocimiento de sí mismo a menos que haya visto primeramente el rostro de Dios y luego descienda de contemplarlo para estudiarse a sí mismo. Bueno, mis amados hermanos, el punto es que vemos esto, por ejemplo, en Isaías 6. No fue hasta Isaías le vio al Señor exaltado y sublime y excelso en su gloria que él se vio a sí mismo como un pecador. Tenemos que verle a Dios en su gloria y majestad para entendernos a nosotros mismos y nuestro problema. Nota la principal preocupación de Calvino aquí. No es una teoría abstracta acerca de una deidad impersonal, sino el lidiar seriamente con la relación entre Dios y el hombre. Por tanto, si la pregunta fundamental de Lutero era ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la pregunta principal para Zwinglio era ¿qué nosotros creemos o qué aplicación tiene la reforma de una manera corporativa? La pregunta principal para Calvino era ¿quién soy y quién es Dios? Y ahí Calvino demostró
una aguda percepción de la naturaleza humana. Él creía que todos los seres humanos tenían en ellos la semilla de la religión y la necesidad de adorar algo o alguien, y esto conduce a la idolatría y al amor y la adoración del yo, o bien a la piedad y el amor y la adoración de Dios. Es decir, él redescubrió lo que Agustín había dicho muchos años antes, que nuestras almas no encuentran nuestro descanso sino solo en él. Y él nos ha hecho de manera que somos adoradores. Dios nos ha creado como adoradores. Y dado el efecto de nuestro pecado, adoramos cosas idólatras. Pero cuando Él nos salva para que seamos adoradores del verdadero Dios, porque esa es la manera en que Él nos creó y esa es la manera en que Él nos ha recreado en Cristo. De nuevo, la respuesta de Calvino a esta segunda pregunta acerca de la naturaleza de Dios es con frecuencia mal entendida. Aunque Calvino es amplia y justamente conocido por su énfasis en la soberanía de Dios, esto no brinda el panorama completo. Para Calvino, la soberanía de Dios apunta a la majestad y la gloria de Dios. Y yo les animo que subrayen esas palabras, la majestad y la gloria de Dios. Lo que Calvino se dedicó a hacer fue predicar las escrituras de tal manera para mostrar claramente la majestad y la gloria de Cristo. En palabras de Calvino, él dijo, aunque Dios no carezca de nada, aún así el principal propósito que tenía al crear a los hombres era que su nombre fuera glorificado en ellos. Y de no ser así, ¿en qué se convertirían, las muchas evidencias de la Escritura en las que se nos dice que el fin soberano de nuestra salvación es la gloria de Dios? Mis amados hermanos, a lo largo de las Escrituras, la Biblia testifica al hecho de que Dios hace todo lo que Él hace para su propia gloria, incluso nuestra redención. Calvino vio la gloria de Dios manifestarse más vívidamente en la obra de Cristo al asegurar nuestra salvación. Como nuestro sustituto, Él que sufrió el castigo de la muerte que merecíamos por nuestros pecados, Cristo sirvió como el único mediador suficiente entre un Dios santo y los hombres pecaminosos. Y pudiéramos decirlo de esta manera, hay un predicador aquí en Estados Unidos que ha visto la cruz como el centro ardiente de la gloria de Dios, porque ahí en la cruz es donde vemos todos los atributos de Dios expresados a la misma vez. Su santidad, su ira, su amor, su misericordia, su benignidad. El énfasis de Calvino en la gloria y la soberanía de Dios en la salvación lo condujo naturalmente a un gran amor por la iglesia, como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él tenía una preocupación para que la iglesia fuera pura, porque él tenía este concepto de la escritura de la iglesia universal, es decir, todos los redimidos de todos los siglos, pero también las iglesias visibles que deben ser reflejos de la iglesia universal. Iglesias locales, visibles, que deben ser reflejos aquí en la tierra de la iglesia universal. Y esa es la razón por la que él puso tanta énfasis en tener iglesias puras. La iglesia por lo cual él puso tanto énfasis, la razón por la que él puso tanto énfasis en la disciplina de la iglesia y en tener iglesias puras. Porque él vio la iglesia como la manera en que Dios iba a mostrar su gloria aquí en la tierra, mientras la iglesia predicaba a Cristo y a Cristo crucificado y resucitado a la diestra del Padre que puede salvar. Calvino esperaba que la iglesia visible reflejara lo más posible a la iglesia invisible y identificó dos características distinguibles de una verdadera iglesia visible: la correcta predicación de la palabra y la correcta administración para él de los sacramentos
bueno, para mí, de las ordenanzas. Si esto sigue fielmente, el evangelio florecerá. En 1564, para el momento de la muerte de Calvino, había quedado claro que la reforma no era una mera fantasía o disturbio local. Fue una época monumental en varios frentes, como una agitación social, una revolución política, un renacimiento académico y sobre todo una recuperación del evangelio. Tampoco se limitó al Wittenberg de Lutero, la Zurich de Zwinglio o la Ginebra de Calvino. Los ideales y doctrinas de la Reforma se difundieron rápidamente a lo largo de toda Europa, en ocasiones arraigándose en campos fértiles y acogedores, otras veces encontrando gran resistencia y violenta persecución. En décadas, las iglesias reformadas o luteranos llegaron a predominar en Suiza, Alemania, los países escandinavos, Holanda, partes de Francia, Inglaterra, Escocia, en los que nos centraremos en las próximas lecciones. La reforma también desencadenó movimientos más allá de su control y más allá de la imagen de los reformadores originales, ya que grupos como los anabaptistas llevaron ciertas ideas de la reforma aún más lejos y a menudo exhibiéndose, separándose de la sociedad y entre sí. Aunque estas divisiones y errores sirvieron como recordatorios de la persistencia del pecado, los cristianos entonces y ahora podemos regocijarnos en que Dios se mantuvo fiel a sus promesas, proclamó su evangelio y preservó a su pueblo. Mis amados hermanos, lo que hemos visto en esta lección es el impacto de un hombre que se llama Zwinglio, el impacto de un hombre que se llama Calvino, que tomaron la reforma a sus países, en Suiza y también en Francia, pero también el impacto de la reforma en toda Europa. Y mis amados hermanos, la reforma protestante también después llegó a los Estados Unidos y después ha llegado ahí a Sudamérica y Centroamérica. La reforma, sobre todo, es un movimiento dedicado a sola escritura, donde vemos que es justificación solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo y solo para la gloria de Dios. Amén.